Hola, ¿cómo estáis? Vamos a continuar con las funciones derivadas a partir de la tabla, ¿vale? Vamos a ver hoy el tipo de derivada de funciones exponenciales y derivada de funciones logarítmicas. La derivada de funciones exponenciales tenemos una función que es igual al número e elevado a una función u. ¿Cómo será su derivada? Su derivada f' será igual a la derivada de la función u por e elevado a u. Eso se deja como está, ¿vale? Un ejemplo. Si yo tengo f de x igual a e elevado a x cuadrado más 2, ¿vale? La derivada será la derivada de x cuadrado más 2, que la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de 2 es 0, ya que es un número, por e elevado a x cuadrado más 2, ¿vale? Lo que he hecho es la derivada del exponente por la función tal cual está, ¿vale? Bien, vamos a cuando tenemos un número que no es el número e elevado a una función. Por ejemplo, la derivada f' será igual a la derivada de u por la función tal cual estaba y por el logaritmo neperiano de la base, en este caso a. Vamos a por un ejemplo. El ejemplo sería, pues si yo tengo f de x elevado a 2 elevado a x cuadrado más 1 elevado todo ello al cuadrado, vamos a poner una un poco más complicada, f' de x será igual a la derivada del exponente, que esto, ¿cómo era la derivada? Bajábamos el 2, la función con un grado menos, y por la derivada de la función, que en este caso es 2x, porque la derivada de 1 es 0. Y luego, aparte, multiplicado por la función tal cual, 2 elevado a x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y por el logaritmo neperiano de 2. Repito, lo que he hecho es hacer la derivada del exponente, de la función que hay en el exponente, que es el 2 baja adelante, por la función con un grado menos y por la derivada de la función. Luego he copiado la función f de x y luego el logaritmo neperiano de la base. Derivada de funciones logarítmicas. Imaginaros que tenemos el logaritmo de una función. Su derivada será la derivada de la función entre la función tal cual. Me explico. Vamos a por un ejemplo. F de x es igual al logaritmo neperiano de e elevado a x cuadrado. Vamos a mezclar la anterior también. F' de x será la derivada de la función, en este caso la derivada de esto, ¿qué era? Era la derivada del exponente, que en este caso es 2x, por la función tal cual está, y dividido entre la función e elevado a x cuadrado. Vale, si simplificamos, en este caso nos quedaría 2x. ¿Vale? Esto sería la derivada del logaritmo neperiano de e elevado a x cuadrado. La derivada de la función entre la función sin derivar. Si la función que tenemos es el logaritmo en base a de una función, su derivada será la derivada de la función que tiene el argumento entre el argumento sin más por el logaritmo en base a del número e. ¿Vale? Esta será la función. Ejemplo, yo tengo una función f de x que es igual al logaritmo en base 2 de x cuadrado más 3x. Por ejemplo, por su derivada, ¿cómo será? La derivada f de x será igual a la derivada del argumento, en este caso 2x más 3, partido del argumento sin más, x cuadrado más 3x, y por el logaritmo en base 2 del número e. ¿Vale? Estas son las derivadas de funciones logarítmicas. Vamos a ver un par de ejemplos con funciones de este tipo, pero haciendo operaciones como multiplicaciones o divisiones. Por ejemplo, tengo f de x es igual al logaritmo en base 2 de x partido de x. Pues yo tendré que aplicar, para hacer esta derivada, la derivada de un cociente de dos funciones. La derivada de un cociente era derivada del primero. El primero, ¿cómo era? La de un logaritmo será la derivada de x, que es 1, partido de la función sin más, por el logaritmo en base 2 del número e. Por
la derivada por el segundo sin derivar menos el primero por la derivada del segundo, que es 1, partido de la segunda al cuadrado, ¿vale? Lo que he hecho es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido del denominador al cuadrado. De aquí podríamos simplificar cosas, por ejemplo, quitar esta x con esta x y nos quedaría logaritmo en base 2 de e menos logaritmo en base 2 de x partido de x cuadrado. Acordaros cuando teníamos dos logaritmos que tenían la misma base y estaban restando, se transformaba en una división, un solo logaritmo dividiendo, que sería logaritmo en base 2 de e partido de x entre x cuadrado. Y así nos quedaría. Vamos a por el segundo ejemplo, en el que encontramos una función potencial multiplicada por una función exponencial. Lo que vamos a hacer primero es en la función potencial, como tenemos una raíz, transformarlo en potencia. 3x cubo vamos a considerar que es la base elevado a, como todo esto está elevado a 1, pues elevado a 1/2 por e elevado a x. Y ahora ya aplicamos la derivada de un producto, en este caso. Derivada del primero, que será, bajamos el 1/2 por 3x cubo con un grado menos, que me quedaría menos 1/2, y por la derivada de 3x cubo, que será, el 3 lo dejamos como está. Ahora, el x cubo, derivamos el x cubo, bajamos el 3, con la x con un grado menos, y por la derivada de x, que en este caso es 1. Vale, esta sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero, 3x cubo elevado a 1/2, por la derivada de e a la x, que es e a la x, ya que la derivada de x es 1. ¿Vale? Bien, si hacemos aquí algunas operaciones, 1/2, como lo voy a poner como raíz, pero en el denominador, ya que está con exponente negativo, 3x cubo, 3x cubo, aquí pondré 9x cuadrado por e a la x, más la raíz cuadrada de 3x cubo por e a la x. Vale, si sacamos factor común a e a la x me queda 9x cuadrado partido de 2 raíz de 3x cubo más raíz de 3x cubo. Bueno, podríamos hacer el mínimo como un múltiplo, pero bueno, lo voy a dejar así en principio, ¿vale? No voy a intentar simplificar más. Espero haberos ayudado. Un saludo.